Y bueno, ya vieron el título de la enseñanza de hoy, reconociendo los propósitos de Dios. Esto es es una frase un poquito difícil de poder entenderla, pero mire, hay un propósito específico del Señor y lo vamos a ver hoy. Es un propósito universal para el hombre. En el libro de los Salmos, acompáñame ahí, por favor. Salmo 138, versículo 8, dice así: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. De hecho, la Escritura nos recuerda que la obra que comenzó en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a hacer con ella? La va a completar, la va a perfeccionar. De tal manera que nosotros no tenemos que poner o tener ninguna duda que el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, se llevará a cabo, va a concluir. Sin embargo, es común que haya preguntas en el creyente cuando llega la fe, cuando empieza a experimentar esos cambios en su carácter, cuando llegan las pruebas, las situaciones que lo sacan de balance. ¿Cuántos habrán pensado en algún tiempo: ¿estaré en el camino correcto? ¿Tomé una buena decisión al caminar, al seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque pues de repente las cosas no son como nos las pintaron y pues hay preguntas. ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? Es una pregunta también. Y bueno, respuestas a estas preguntas son fáciles. La primera es: ¿estaré en el camino correcto? Sí, mi hermano, estás en el camino correcto. ¿Seguir a Cristo fue la mejor decisión de tu vida? Efectivamente, fue tu mejor decisión. No hay mejor decisión que seguir al Señor. Y el propósito final de Dios para todos los que le siguen es el mismo: su salvación. Sin embargo, mientras estemos en esta tierra, también hay planes, hay propósitos del Señor que habrán de cumplirse. Y quienes están afirmados en su fe, la fe cristiana, y son sensibles a su llamado, pues están aguardando, están en espera de que el Señor haga su voluntad. Pero con ese clamor: Señor, no olvides la obra de tus manos. Muchos personajes en la Biblia, la mayor parte de los personajes que están en la Biblia, nos muestra que así es como el Señor trabaja en cuanto al propósito. Como con Abraham, Moisés, Jonás, Gedeón, José, David, cuando fueron llamados. Ellos, aún con todas sus confusiones, sus luchas, errores, pecado, finalmente se cumplió el propósito de Dios en cada uno. Y nosotros hemos sido llamados también con un propósito determinado por Dios. Los únicos que quizás en un momento dado pudiéramos evitar que el propósito de Dios se cumpliera seríamos nosotros, mis hermanos, con nuestra conducta, con nuestro rechazo al consejo de Dios. Pero el Señor está totalmente dispuesto, Él soberanamente puede hacer que ese propósito se cumpla. Por ejemplo, en Abraham, en Génesis 12:1, vemos que el Señor dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál era el propósito? ¿Lo quería engrandecer? ¿Le quería bendecir y que fuese de bendición? Abraham, también conocido como el padre de la fe, por creer a Dios, aunque en la Escritura se narran situaciones que pudieron comprometer o poner en tela de duda esa fe. Por ejemplo, cuando por temor a Faraón mintió sobre su relación con su esposa, ¿se acuerda? ¿Qué puso en riesgo? La integridad de su mujer. Luego cedió a los ruegos de Sara y tuvo relaciones con su sirvienta Agar, donde de esa relación surge el mayor enemigo del pueblo de Dios.
Sin embargo, con todo esto, finalmente su fe le fue contada por justicia, llegando a ser llamado como amigo de Dios. Y se cumplió en Abraham el propósito del Señor. Y en su simiente, o de su simiente, ¿quién vino? ¿Quién nació? Nuestro Señor Jesucristo. Engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás de gran bendición. Se cumplió el propósito. Moisés, por ejemplo, quien después de haber pretendido defender a un esclavo, porque nada más fue a un esclavo al que defendió y mató a un egipcio. O sea, en sus fuerzas pretendió algo, debió pasar 40 años en el desierto, siendo tratado por Dios, sometiendo su ego, su orgullo, apacentando ovejas ajenas. Así fue como Dios moldeaba su carácter para finalmente ser enviado a Egipto a sacar a un pueblo completo de la opresión de Faraón. O sea, en las fuerzas de Moisés estaba defendiendo a uno. Bajo la voluntad y el propósito de Dios, rescató a un pueblo completo. En Éxodo 3:9 dice: y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel han llegado hasta mí. También he visto la opresión con lo que los oprimen los egipcios. Pero ahora, ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahora vea lo que contesta Moisés. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los pueblos de Israel? O sea, ya ahora Moisés no veía nada en él, nada aceptable, nada preponderante, y le responde: ciertamente yo estaré contigo. Dice: y esto te servirá de señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Servirán a Dios en este monte. ¿Cuál es la señal de que se cumplió el propósito del Señor? Que iban a servir al Señor en el lugar donde desde Abraham estaba siendo enviado. Moisés, perdón. Finalmente conocemos la historia del Éxodo y vemos cómo el Señor cumple su propósito en Moisés y cumple el propósito para lo que llamó a Moisés. Así es como el Señor trata a mis hermanos. ¿Se acuerda de Jonás? Un profeta de Dios con muy mal carácter, un hombre severo y con muy malas intenciones, porque él no quería hacer nada por sus enemigos. Y aunque conocía el corazón del Señor, su odio, su insensibilidad lo llevaron a la desobediencia, y la verdad es que a causa de eso pasó muy malos momentos. Mire, en el libro de Jonás 1, versículo 2 dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Aquí estamos hablando de un juicio. Y Jonás se levantó para irse, o sea, qué rápido se levantó, pero para irse a Tarsis, dice, y huir de la presencia del Señor. Fíjese para qué, o sea, él conocía quién era el Señor y pensó que podía huir de él. Dice: descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje, o sea, usó sus recursos para alejarse de la presencia del Señor, y subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Bueno, conocemos la historia. Finalmente el Señor completó su plan. Pero ¿qué pasó con Jonás? Lo primero que hizo fue soberanamente levanta una tormenta. La tripulación que estaba en ese momento oraba a sus dioses, clamaba a sus creencias, pero el único que conocía al Señor estaba en el seno de la nave. Y cuando bajan y le preguntan: dinos quién eras, qué estás haciendo aquí, por qué no estás con nosotros clamando. Y él, así con un orgullo impresionante, dice: soy hebreo y temo a Dios. Y tú dices: ¿cómo es posible que el que se jacta de que conoce al Señor, que le tiene temor, esté en esas condiciones? Bueno, de ahí tuvo que ser tirado por la borda, comido por una ballena,
pasar por una situación impresionante por 3 días y 3 noches en el seno de la ballena y finalmente orar para pedirle perdón a Dios. Estoy parafraseando, ustedes conocen la historia. Finalmente, cuando es vomitado por la ballena, por este gran pez, la voz del Señor fue la misma: levántate y ve a Nínive y predica. Finalmente se cumplió el propósito del Señor. Ahora, ¿cuál era el propósito del Señor? Salvar al pueblo de Nínive. ¿Había llegado a él su maldad? Sí, como ha llegado a él la maldad de todos nosotros. Pero el propósito del Señor es salvación, es extender su misericordia. Pero ahora veamos el carácter de Jonás en Jonás 4:2. Dice: entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en la tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Yo sabía que eres tú un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, estaba enojado porque el Señor salvó a los de Nínive. Los de Nínive, cuando recibieron el mensaje, viene un juicio, todos habrán de morir, ellos se arrepienten de sus pecados, aún pusieron a ayunar a los animales, y el Señor se compadeció. Y Jonás todavía se atreve a decir: Señor, te ruego que me quites la vida, prefiero la muerte. Y le dijo el Señor: ¿te parece bien enojarte tanto? Bueno, con todo este carácter, con todos estos actos, el Señor cumplió su propósito en Jonás. Y estamos viendo diferentes caracteres. ¿Se acuerda de Gedeón? Este joven, pues temeroso, desconfiado. Sin embargo, cuando lo llama, el Señor lo veía como un hombre esforzado y valiente. Dice Jueces 6:12: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Así dice en esta versión contemporánea. Y Gedeón le responde: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas de nuestros padres que nuestros padres contaron? Bueno, finalmente el Señor usó a un joven que estaba incluso en el lugar equivocado. Él estaba en el lagar esparciendo trigo, estaban temerosos que los robaran, estaban bajo la opresión de los madianitas, pero finalmente el Señor cumplió su propósito en Gedeón. José el soñador, que desde el principio, desde pequeño, sufrió el menosprecio de sus hermanos, que debió pasar por duras pruebas, todo para llegar a ser primer ministro de Egipto. Ahora, si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo con un grupo tan discordante, con algunos pescadores, un cobrador de impuestos, un guerrillero, etcétera, estableció la iglesia que llevaría una esperanza al mundo. Y podríamos mencionar a muchos más, como Josué, Elías, Daniel, Esther, Ruth, pero ¿cuál es el común denominador de todos ellos? Que se cumplió el propósito de Dios para lo que fueron llamados. Qué difícil, mis hermanos, o yo diría imposible, es tratar de entender la mente de Dios, la soberanía de Dios. Pero lo que sí podemos tratar de entender es el carácter de los siervos que hicieron de alguna manera la voluntad del Señor y que son un ejemplo para toda generación de creyentes. Entender que todo lo que hicieron, todo lo que llegaron a padecer, además que fue permitido por Dios, también fue el resultado de una formación basada en experiencias buenas y malas. O sea, ellos debieron pasar por diferentes circunstancias, como el caso de David. Ahí podemos comprobar cómo desde pequeño Dios permite experiencias inusuales para su edad. Sin embargo, todo era necesario para llevarlo a ser un varón conforme a su corazón. En 1 Samuel 13:14, acompáñame por favor. Aquí el profeta Samuel está confrontando a Saúl.
a causa de su desobediencia, de su rebeldía. Y le está mostrando precisamente que el Señor ya no estaba con él. Y dice: pero ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Ahora, esto era lo que tenía el Señor en su corazón con respecto a David. Sin embargo, conocemos su adulterio, conocemos su autoría intelectual del asesinato de Urías, su desobediencia cuando censó al pueblo, pecados de los cuales pagó las consecuencias. Y por eso también conocemos su arrepentimiento. Cómo después de ser confrontado por Natán jamás se justificó, y entonces su corazón arrepentido fue transformado conforme al de Dios. Y así fue con todos, mis hermanos. Cada uno debió pasar por diferentes puntos de quiebra, donde su carácter fue moldeado para cumplir o para poder cumplir el propósito del llamado de Dios en su vida. Ahora, bajo la gracia no es distinto, mis hermanos. Y todo trato de Dios es un aprendizaje para moldear tu carácter. El carácter que nos lleva a cumplir un propósito, y donde la meta misma es Cristo. En Filipenses 3:13 vemos cómo el apóstol Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, no tenemos más hacia dónde ver. Y nadie que se haya rendido al Señor y que desee consagrarse a Él va a escaparse de su trato. ¿Tú te has rendido al Señor? ¿Estás consciente que te quieres consagrar a Él, que quieres caminar con Él? ¿Sí o no? Pues espera el trato de Dios. David desde pequeño buscaba el rostro de Dios, tiempo de intimidad, mientras apacentaba las ovejas de su padre. Y Dios tenía un propósito para él, que llegara a ser rey. Sin embargo, cuando envió a Samuel a ungirlo, aún era muy joven. De manera que para cumplir este propósito, antes, ¿qué debió hacer? Tratar con él de diversas formas, tal como ahora hará a quienes tomamos la decisión de seguirle. Y yo te pregunto, ¿has decidido a seguir a Jesús? ¿Quieres que se cumpla el propósito del Señor en ti? Tienes que estar consciente que va a haber un trato. Vamos a leer 1 Samuel 16 a partir del versículo 6. Aquí es el momento en que el Señor unge a través de Samuel a David. Dice: y aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y pensó: ciertamente su ungido está delante del Señor. Eliab era el hijo mayor de David, y ¿qué cree? Tenía las mismas características físicas que Saúl. Era un joven alto, fuerte, de buen talante, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? Porque el Señor no se apantalla con tu presencia, con tu trabajo, con tus capacidades, con lo que piensas de ti mismo, no. Dice: luego Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. El mismo Isaí decía: bueno, pues si no fue el más grande, pues el que viene, ¿verdad? Finalmente el profeta iba a ungir al próximo rey de Israel, pero tampoco, dice, tampoco a este eligió el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel. Entonces dijo Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Y Samuel pregunta: ¿son estos todos los jóvenes?
Y el Señor respondió, y Isaí respondió, todavía queda el menor, así como, ahí está otro, ese, ¿verdad? Dice, pero está apacentando las ovejas. Samuel le dice, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó por él y lo hizo entrar, y su tez, y era de tez sonrosada, de bellos ojos, de buena presencia, y el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué nos dice la Escritura con esto? Que Dios lo que ve es el corazón. ¿Usted cree que el Señor sabía que David iba a caer en cierta cantidad de pecados o no? Sí, pero también sabía lo que David de la manera como David iba a responder ante la confrontación, de la manera como él se iba a arrepentir, de la manera como iba a ser obediente. Isaí tenía 8 hijos varones. David era el menor, no más de 14 años. Sin embargo, lo tenía en el campo cuidando de sus ovejas, con todo el riesgo que implicaba. Podríamos imaginar o pensar qué clase de padre de Isaí al tener al hijo más pequeño solo cuidando ovejas rodeado de tantos peligros. ¿Será que Isaí fue un padre muy insensible, muy severo con él? No. La realidad es que formaba parte del proceso de Dios. Fue el Señor quien permitió a Isaí tratar así a su hijo menor. Y esto no fue fácil para David, pero lo llevó primero a no crecer como el consentido de casa por causa de su edad. Normalmente el más pequeñito es el que es más mimado, más consentido. Aquí no, aquí fue diferente. Al más pequeño lo tenían trabajando en el lugar más peligroso. Así fue como David desde pequeño aprendió la obediencia, la responsabilidad del trabajo, y además al estar expuesto a tantos peligros, como dijo él mismo, enfrentando leones y osos, esto le permitió enfrentar a Goliat. O sea, todo formaba parte de un propósito. La pregunta es, ¿alguien llegó a pasar por algo así? O sea, situaciones difíciles desde pequeño, que finalmente te fueron formando. Y has pensado que si el Señor no te hubiese pasado por esas situaciones, pruebas, peligros, tal vez no habrías podido llegar al lugar donde estás, o al nivel espiritual y de madurez que ahora tienes como creyente y como persona. Dios no se equivoca, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros llegamos a querer tirar la toalla en cualquier momento, aún sin conocer al Señor? Derribados, menospreciados, fracasando. Sí, momentos que le robábamos a la vida para poder sentirnos vivos, pero finalmente el Señor nos trajo a su luz admirable. Mire, la experiencia de David con el menosprecio que sufrió de sus hermanos solamente fue una sombra de lo que Cristo experimentaría con su familia. El Señor también fue despreciado por sus hermanos. En Juan 7:2 dice que estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, pues manifiéstate al mundo. ¿Y por qué cree que le dijeron que se fuera? Porque ni aún sus hermanos creían en él, y sabían que los judíos lo estaban buscando para matarle. Bueno, ¿quién ha tenido la experiencia, o cuál ha sido la experiencia en el lugar donde has crecido, con la gente que te rodea, que te ha hecho sentirte menospreciado y que por más que te esfuerzas siempre hay alguien mejor a ti? Que te sientes que nadie te toma en cuenta. Bueno, es parte del trato de Dios. ¿Alguien se ha sentido así? Menospreciado, así como que no lo... Yo muchas veces, desde chiquito. Pero cuando llegué a conocer a mi Señor, entonces dije, yo de aquí soy, y no me aparto. Porque con todos mis defectos, con todas mis circunstancias, el Señor simplemente me tomó en sus brazos, y ¿saben qué? Yo no me bajo de ahí.
Y eso es lo que hace el Señor. Porque con el Señor no es así. Él es el que llama, Él es el que forma a sus siervos. Él toma de lo que no es, Él toma de lo despreciable, de lo vil, a los ojos de los hombres. Y ahí es donde el Señor se glorifica. Porque Él no ve la estatura, ni las capacidades o los recursos. Él mira el corazón. Santiago lo dice de esta manera: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y mire, eso permite que cuando el siervo inútil es útil, ya no se envanezca, pensando en que si Dios lo llamó fue porque era especial, porque tenía algo en él. Mi hermano, nosotros no tenemos nada que ofrecer, pero al Señor le ha placido llamarnos a su luz admirable. Recordemos lo que Gedeón dijo de sí mismo cuando Dios lo llama: ve mi condición, mira mi desgracia, mira la desgracia de mi pueblo, mira mis padres. Nada, no hay nada digno en mi familia. José igualmente fue el menor de su casa y el más despreciado. David entre sus hermanos fue el menor y también fue menospreciado. Sin embargo, fueron usados, reconociendo la misericordia y la gracia de Dios. Y eso los llevó a cumplir su propósito. Bajo la gracia, ahora que tú estás acá, después de tener inmerecidamente un lugar con el Señor, incluso de que te ha permitido ser usado por Él, podrías decir: Dios me escogió a mí porque soy mejor que los demás. El Señor nos libre de decir eso, de pensar acaso así, porque mire, si nos damos cuenta, el trato del Señor para con sus siervos no era muy grato para ellos. Por ejemplo, cómo Dios bajó a José de su condición de hijo consentido y favorito a la condición de esclavo, después de ser acusado injustamente, hasta quedar preso y luego ser olvidado. ¿Se da cuenta? De ser el niño de casa, el niño mimado, el niño favorito, el consentido, estar en una cárcel, relegado, olvidado. Y todo para que finalmente se cumpliera el propósito de Dios de ser nombrado primer ministro de Egipto. ¿Y esto para qué? Para que se cumpliera un propósito para preservación de la vida del pueblo de Israel. David tuvo que pasar por situaciones similares para llegar a ser rey. Pablo fue llevado al tercer cielo. Ahí en el paraíso escuchó cosas indescriptibles que al hombre no les permitió expresar. Él dijo, pero también dijo: pero para que la grandeza de las revelaciones no me volara la cabeza, o sea, para que no me llenara de orgullo, me fue dado un aguijón. Y ese es el trato de Dios, para que no nos envanezcamos, para que conozcamos su gracia y nos regodeemos en ella, nos cubramos con ella. Y el ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y en esa condición de siervo morir en la cruz. Pero les voy a decir algo bien interesante: a todos los siervos los llevó a pasar por situaciones difíciles. Todos los siervos llegaron a cumplir el propósito del Padre, pero solo de Jesús se expresó: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Solo de Él. Solo a Él lo resucitó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. David, para llegar a tener un corazón conforme al de Dios, debió enfrentarse a su realidad espiritual para ser transformado a la imagen de Cristo. Solo así pudo servir conforme a su voluntad. Y va a ser igualmente para nosotros. La única manera de poder servir al Señor, y servir al Señor, es en el lugar donde estás, en el ámbito donde te encuentras, ahí en tu casa, en tu trabajo, en la calle, donde tú te mueves, entre las personas que convives, para que tú sirvas al Señor siendo luz, siendo sal, dando testimonio. Lo primero es que Él transforme nuestra vida. David era un verdadero adorador, y ahí él fue como aprendió a depender de Dios.
Imagíneselo pastoreando las ovejas y venía un oso y un león. Él sabía que no podía pedir ayuda a su padre, a sus hermanos, estaban muy lejos. Sin embargo, el Señor le concedía fortaleza para vencer cualquier peligro. Podríamos considerar que este aprendizaje que obtuvo David, todos estos años de pastoreo en el silencio del campo, fue una figura de los años que el Señor Jesús pasó en Nazaret, creciendo, trabajando para ayudar a sus padres con el sustento de su casa, porque Jesús no era solamente el hijo del carpintero, Él era el carpintero. Él trabajó para el sustento de su familia, pasó años de silencio en la soledad de la carpintería, con una dependencia plena con el Padre, creciendo en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y con los hombres. Eso dice la Escritura. Es probable que algunos estén viviendo esa etapa de silencio, esa etapa de desierto, de las pruebas, del trabajo arduo, enfrentando dificultades, donde parece que nada cambia, donde parece que las cosas no mejoran. Mis hermanos, ese es el trato de Dios. Y son tiempos que bien aprovechados nos van a permitir un gran almacenaje de conocimiento. Mira, cuando tú estás en estos tiempos de desierto, en esos tiempos difíciles, y tienes un contacto, una intimidad con el Señor, empiezas tú a adquirir madurez, fortaleza, gracia. Algo así como una presa que va almacenando agua y en determinado momento esta agua va a derramarse para refrescar la vida de otros. Para eso son los tiempos de silencio, para eso son los tiempos difíciles. Habrá hoy quienes estén viviendo experiencias tan difíciles que pueden ser insoportables, pero que van a determinar el curso de su vida espiritual. Tal vez estén en una zona de silencio donde no hay mucho que decir, quizás no hay mucho que ver, pero les puedo garantizar que sí hay mucho que aprovechar. Cuando Moisés salió de Egipto, fue una analogía de haber sido apartado del mundo, y así fue llevado por 40 años al desierto, también pastoreando ovejas ajenas. Ahí conoció la responsabilidad de sostener a una familia. 40 años de silencio, de reflexión, incluso de olvidar un poco sus raíces, pero de mucho aprendizaje, porque estaba siendo preparado para pasar otros 40 años en el desierto, pero ahora pastoreando al pueblo de Dios. Trato del Señor. Durante sus primeros años, David, además de ser pastor, fue un hijo obediente que prestaba servicio a sus hermanos. Mire, en cierta ocasión, dice primera de Samuel 17:7, Isaí dijo a su hijo David: toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe militar, y averigua si tus hermanos están bien, y toma alguna prenda de ellos. O sea, estas fueron las instrucciones de Isaí. David obedece a su padre, entrega las provisiones, se acerca donde estaban las tropas en busca de sus hermanos. Ahí se da cuenta de las blasfemias de Goliat. Cuando está preguntando sobre la situación, su hermano mayor, precisamente Eliab, se enfurece, se da cuenta y se enfurece en su contra. Y en el versículo 8 dice: Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar con los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿por qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado las ovejas pocas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Para Eliab, David tenía malicia en el corazón. Para Dios, era un varón conforme a su corazón. Así es como los hombres a veces ven a quienes obedecen.
porque la vida de un hijo de Dios se fundamenta en la obediencia, pero también en el servicio. Y así es como el Señor nos muestra. Finalmente, con David, con su confianza puesta en el Señor, enfrenta a Goliat, lo vence. Eso da un giro a su vida, que si bien desde la perspectiva del hombre tendría que tener una vida mejor, ha vencido a Goliat. El premio, la mano de la princesa, formar parte de la realeza. Sin embargo, fue todo lo contrario. Hasta ese momento David daba señales de un corazón que agradaba a Dios, evidencias de un hombre valiente que confía en Dios, pero también daba evidencias de humildad y respeto. Pero David estaba siendo preparado para ser rey, y ahora que todo apuntaba a cambiar a su favor, va a ser llevado por Dios a situaciones más difíciles. Y todo comenzó porque después de derrotar a Goliat, las mujeres de Israel danzaron y cantaron por las calles. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto llenó de envidia el corazón de Saúl, y desde ese día David pasó a ser un condenado. Él pensaba que ya lo había hecho. ¿Cuántos hemos pensado que ya lo hicimos? Y de repente el Señor nos baja. ¡Ram! ¿Sí o no? ¿Verdad? Estamos en el monte de la transformación, de la transfiguración, ahí alimentando el alma, y de repente el Señor dice: espérame tantito, que te voy a bajar al valle de los demonios. Y resulta que ahora el rey, que había sido ungido, ese hombre conforme al corazón de Dios, tiene que huir, y el rey desechado lo está persiguiendo para matarlo. Ahora David debe desarrollar un nuevo carácter. Ahora se va a enfrentar con los verdaderos problemas. ¿Cuál carácter? No un carácter reformado, no, el carácter de Jesucristo en él. El Señor, mis hermanos, no nos reforma nuestro carácter. El Señor nos quita nuestro carácter para darnos el carácter de su Hijo. Y hay características que tenemos que destacar de David, rasgos que el Señor espera que cada uno de los redimidos expresemos como evidencia de nuestro caminar con Dios. Y uno es la humildad. David tenía una muy verdadera y modesta opinión de sí mismo. Mire, usted no va a encontrar un solo salmo, un escrito de David que dé referencias de sus victorias, de cómo mató al Goliat o cosas por el estilo. Jamás lo va a encontrar. Él jamás exhibió las victorias que tuvo como algo propio. Sin embargo, vamos a encontrar expresiones en la Escritura como: vendré a las misericordias de Dios, cantaré sus portentosos hechos, exhibiré su salvación, declararé sus maravillosas obras. Eso sí lo vamos a encontrar. David era un adorador y era un hombre humilde, siempre dando testimonio de la misericordia de Dios, pero jamás mencionó lo que había hecho. Mire, qué importante es que el Señor nos conceda una mala memoria para recordar nuestros pequeños triunfos y una buena memoria para declarar sus maravillas. Que no se nos olvide de dónde nos trajo, que no se nos olvide de dónde venimos. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a aquel escriba joven: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. Esa humildad de David es una representación de la humildad del verdadero Hijo de Dios. De esta manera podemos ver que la humildad de Jesucristo es la que la iglesia debe exhibir en su carácter. Y más ahora, con tantas contradicciones que existen entre lo que somos, o mejor dicho, entre lo que presumimos y lo que somos realmente. David tenía un respeto a la autoridad. Él no era de los que dicen: pues yo respeto a Dios, pero no a la autoridad que él delegó. David tenía razones para rebelarse. Miren, él conocía la historia, él sabía que Saúl había sido desechado. Él recordaba que había sido ungido,
pero jamás hizo justicia por su mano. Todo lo contrario. Cierta ocasión en la cueva de Adulam, cuando lo tuvo a su alcance, ¿qué hizo David? Aún sus generales le decían: Dios lo ha entregado, Dios te lo ha entregado. Y él dijo: no toquen a Saúl. Y solo cortó la esquina de su manto. Y luego se la presenta a Saúl en señal de respeto. De hecho, le grita al guardaespaldas: ¿dónde estabas tú que no cuidabas a tu señor? Y lo hizo con temor, como si hubiera ofendido a Dios con solo haber tocado el borde del manto del rey, a quien en algún momento había sido ungido. Igualmente podemos ver este respeto a la autoridad en José. Mire, José manifestó un respeto especial para con toda la gente que tuvo en autoridad, hacia Potifar, hacia los carceleros, hacia Faraón, siempre con integridad, siempre leal, siempre con rectitud. Un ejemplo para cada creyente, un ejemplo que deberíamos de exhibir en todo lugar donde llevemos a cabo nuestras actividades, ya sean seculares, ya sean espirituales, pero que siempre llevemos la causa de Jesús por delante. Mire, los frutos en la vida de José y David nos enseñan cómo debemos conducirnos, y no solamente en la iglesia, ante el mundo. Hemos de ser reconocidos por nuestra responsabilidad, por nuestra integridad, por nuestra honestidad, por nuestro respeto. El respeto de David, el respeto de José a la autoridad es el reflejo del respeto que Jesús mostró a las autoridades en su tiempo. Mire, cuando el Señor estuvo en esta tierra, el emperador romano era Tiberio César, un hombre sanguinario. El rey judío en la región era Herodes, un hombre terrible. Sin embargo, el Señor exaltó la obediencia a la autoridad. Poncio Pilato, quien lo juzgó antes de ir a la cruz, el Señor respetó su investidura de autoridad. Aún dijo: paguen sus impuestos, den al César lo que es del César. Siempre vivió bajo la autoridad delegada, nunca se rebeló contra ella. Pregúntese cada uno: ¿de qué manera usted respeta sus autoridades, su trabajo? ¿Cómo reacciona ante sus superiores? ¿Cómo reacciona ante las autoridades civiles? Porque ese respeto, obediencia y lealtad son los que van a expresar el carácter de Cristo en usted. Es bien fácil, mi hermano. Usted se pasa altos, usted hace cosas indebidas civilmente, tira basura en el piso, va por la calle. Bueno, toda esa civilidad tiene que ver con un carácter diferente. Otra característica es el aceptar la voluntad de Dios, y esto se hace evidente cuando las circunstancias son muy difíciles. De las más duras pruebas del creyente son cuando enfrenta situaciones adversas, cuando hay opresión, esos momentos donde dan ganas de reclamar. ¿No ha estado así? Cuando parece que hasta es legítimo decir: no merezco estar en esta condición. Si yo soy hijo de Dios, si yo cumplo mis deberes, ¿por qué a mí, mi Señor? Hay hasta quien blasfema en contra de la voluntad de Dios con decretos inútiles. Mire, en cierta ocasión, los enemigos de David, aprovechando que él y su ejército estaban en campaña, tomaron la ciudad de Siglag, que era la ciudad donde vivía David con su familia, y se llevaron a sus esposas, todos sus bienes, a sus hijos, arrasaron con todo. Cuando llegó David con sus hombres, encontraron la ciudad desolada. Los guerreros de David, en su desesperación, se volvieron en su contra y le decían: tú eres el culpable. Sus propios hombres, quienes le seguían, quienes le respetaban, estuvieron a punto de apedrearlo. ¿Sabe qué hizo David? Dice la Escritura: se fortaleció en Jehová su Dios. No hizo nada. ¿Quién ha pasado por situaciones donde, haciendo lo correcto,
incluso por obedecer a Dios, parece que todos te quieren atacar. Porque así sucede. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Defenderte o hacer valer tu autoridad, tus derechos? ¿O simplemente poner tu causa delante de que todo lo puede, del que juzga sabiamente? David ante toda adversidad se humilló, se fortaleció delante de Dios, porque él sabía que bajo cualquier circunstancia difícil o favorable, todo era permitido por Dios con un propósito. Así fue como todo lo que sucedía en la vida de David, él lo podía asimilar. ¿Por qué? Porque él conocía lo que es el contentamiento. Él recordaba el día que había sido ungido. Sin embargo, ahora era ignorado, perseguido, pasado por múltiples pruebas. Qué importante es comprender que aún teniendo la gracia y el respaldo de Dios, eso no nos libra de problemas. ¿Sí sabías eso? Tú puedes estar caminando con el Señor, pero eso no te libra de problemas, mi hermano. Antes, al contrario, es cuando los problemas forman parte de tu crecimiento, de las pruebas. Muchos creyentes que no disciernen se rebelan y pues no han entendido que las circunstancias están ordenadas por Dios para nuestro bien. Cuando alguien se trata de defender, cuando alguien trata de hacer su propia justicia, ¿dónde queda la palabra de Jesús? Que si alguien te hiere en una mejilla, le pongas la otra. Que si alguien te maldice, tú le bendigas. ¿Dónde queda el carácter de Cristo? Necesitamos aprender a reconocer que en todo lo que el Señor permite, hay propósitos implícitos y que solamente son para nuestro bien y el de nuestra familia. No seamos rebeldes, mis hermanos. No seamos inconformes ante la voluntad de Dios. Recuerde lo que Él dijo: porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. En la versión contemporánea al final dice: para que tengan un futuro lleno de esperanza. Aquí lo importante es si ustedes lo creen. Probablemente algunos se hayan identificado con algunas de las situaciones que han escuchado, o estén pasando por algo que los tiene cansados, quizás los está llevando al desánimo, pero hoy el Señor nos dice que todo está bajo su control, que hay un propósito bueno en ello y que los planes que tiene para nosotros son para tener un futuro lleno de esperanza. En el versículo 12, Jeremías dice: entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Yo les invito a que nos pongamos de pie, mis hermanos, y oremos, invocando el nombre de Jesús, y Él nos escuchará. Porque al que toca, se le abre. Dice el Señor: porque me buscarán con todo su corazón. Y yo te animo, mi hermano, a que con todo tu corazón, independientemente de la situación por la que estés pasando, primero aceptes esa voluntad y te acerques confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. El Señor seguramente lo único que desea es que se cumpla su propósito en ti. Así que reconoce ese propósito. Reconoce que cada situación por la que estás viviendo, que todo lo que ha pasado y lo que ha de venir, todo tiene un propósito. Y el Señor está por encima de todo lo que venga. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra de aliento que nos fortalece, que nos permite entender que tu misericordia está por encima de todas las cosas, Señor.
que mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo, y que sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Así que, Padre, gracias. Gracias por darnos siempre una esperanza. Gracias por recordarnos quién eres tú y por recordarnos quiénes somos nosotros. Y así, de esta manera, Señor, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras faltas, nuestro pecado, nuestros errores, venimos a ti en humildad, arrepentidos de haberte ofendido, pero igualmente convencidos de que podemos acceder a tu gracia, porque tú eres fiel, porque tú jamás rechazarás a un corazón contrito y humillado. Así que muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.